sus santos, es decir, nosotros. El pecador no puede tener dicho honor, pero el hombre que ha conocido a Dios y su maravillosa bondad, aunque ha pecado, no quiere perder la bendición de la dulce comunión con el Altísimo. ¿Por qué? Porque se detienen las bendiciones que tiene Dios ya para usted. Ahora, aquel que no ha conocido a Dios y que permanece en pecado, está muerto espiritual, de acuerdo a lo que nos dice también Dios en su palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos un Salvador. Ese Salvador que viene, nos hace unas criaturas nuevas, nos da un nuevo corazón e inclusive nos da su promesa que cuando necesitamos la limpieza de ese corazón contaminado, simplemente tenemos que clamar a Él y Él hará, porque Dios es fiel. Amén. Finalmente, David hace dos pedidos más al Señor que son vitales. Si él ha de tener la seguridad de perdón y de una vida libre de pecado y rebelión, él dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hoy, por la promesa también del Espíritu Santo que mora en nosotros y que son las arras del Espíritu, tenemos asegurada la salvación. Y como dice el Salmo, que a veces nos equivocamos y lo citamos mal y decimos, devuélveme el gozo de mi salvación, no es tal como dice el texto. El texto dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Y le voy a decir por qué esto es importante. Porque nuestra salvación o la salvación está en las manos de Dios. Si estuviera en las manos de nosotros, seguramente habría un problema. Pero está en las manos de Dios. Nuestro Dios nos garantiza, porque tenemos un Dios fiel. Con un corazón saturado de inseguridad y sentido de culpa, no puede haber gozo en nuestra salvación. Y es cuando se detienen las bendiciones y se establece entre el creyente y el Dios Padre prácticamente una barrera a causa del pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, está dispuesto a limpiarnos de todo pecado con plena seguridad. Y esto viene a ser un resultado de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Lo segundo, el sustento del Espíritu, que es la vida misma del alma, es la clave para permanecer en una vida pura delante de Dios. Y créanme, queridos hermanos, que batallamos, hay que reconocerlo, es difícil en este mundo lleno de tentación el mantenerse santo, o la santidad es cuestión de que hay que irla alcanzando todos los días. No podemos descuidar ese aspecto de nuestra vida cristiana, la santidad. El gran Salmo 51, o de la confesión de David después de su pecado relacionado con Urías y su esposa, todos conocemos la historia. En la angustia del remordimiento y la repugnancia de sí mismo, como alguien escribió, los textos referidos dicen, delatando esta confesión tan grande donde David insiste: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estos versos constituyen una mina de información teológica de donde podemos extraer ideas valiosas para nuestra vida espiritual, sobre todo en medio de las circunstancias donde hemos pecado contra nuestro Dios. Después de haber experimentado el amargo sabor de la culpa,
en todo su rigor, siendo confrontado por el profeta de Dios, David fue movido a un genuino arrepentimiento delante de él. David estaba consciente que la única manera en la que puede ser guardado de volver a no pecar contra Dios es obviamente que su corazón sea limpiado, sus pensamientos. Dicho sea de paso, en el Salmo 51 dice David, a quien reconoce el único ofendido, algo que es parcialmente cierto, ¿verdad? Porque ofendió también al esposo de Betsabé, a Urías, al profeta Natán y a su mismo pueblo. Sin embargo, la gran preocupación de él está delante de Dios, y su objetivo en el Salmo 51, o el de un corazón arrepentido, es recibir un corazón limpio, prácticamente un corazón nuevo. En esta noche quiero compartir con ustedes que un corazón limpio toca el corazón de Dios. Por tanto, debería ser nuestra preocupación constante en no contaminar nuestro corazón. Por tanto, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos? ¿En cuáles son las pláticas que participamos? ¿Estamos contaminando nuestro corazón, siendo partícipes de algo que no agrada a Dios? Por eso nuestra preocupación constante con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo nuevo en lo que pudieran estar involucrados? ¿Qué es lo que está de moda allá en el mundo que mucho tienta a nuestros hijos? Y también a nosotros de adultos, ¿por qué no decirlo, verdad? De tal manera que podamos, consciente o inconscientemente, estar contaminando nuestros corazones. Decíamos también en el mensaje de esta mañana que es importante estar dando gracias a Dios constantemente por todos los favores, beneficios y bendiciones que trae a nuestras vidas. Pero también por las pruebas, por las tribulaciones, hay que darle gracias al Señor. Amén. En el caminar cristiano nos enfrentamos a muchas circunstancias las cuales ameritan de nuestra fidelidad de Dios, lo cual como resultado alegrará el corazón mismo de Dios. Hay muchas cosas que causan alegría en el corazón de Dios, pero hay otras muchas que causan dolor también en el corazón de Dios. ¿Sabe? David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, contaminó su corazón. ¿Cómo lo contaminó? Por la vista, por el ocio. Él estaba en la terraza de su palacio y a través de aquellas losas se dice que vio a esta mujer bañándose, fue tentado, la agradó, preguntó quién era, le dieron la información, era esposa de uno de sus generales, no le importó, fue tentado porque ya su pensamiento, su corazón había sido tentado. Teniendo él su propia esposa y como se lo plantea Natán, y él se incomoda y dice hay que castigar a ese malvado que teniendo sus propias ovejitas, parafraseando la historia, se ha robado aquel que tenía una nada más. No tan solo fue tentado, pero conspiró, planeó, mandó a ese general al frente con el ánimo de que lo mataran. Antes lo tentó, lo invitó a quedarse en el palacio, a emborracharse, a comer. Cuando este general dijo no, mis compañeros están peleando, yo debo de ir a la batalla. Wow. Conspiró, prácticamente se contaminó las manos de sangre, mandándolo al frente para que lo matase. Y pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Hizo suya a la mujer, ya estaba esperando un hijo y
toda la historia ya la sabemos. Decíamos que si David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que alegraba el corazón de Dios, pero por otra parte también fue un hombre que cometió varios errores. La pregunta de esta noche sería, ¿cómo tocar o alegrar el corazón de Dios si nosotros también cometemos errores, queridos hermanos? Entonces, para poder darnos cuenta de cuáles son las cosas que tocan o agradan el corazón de Dios, primero tendríamos que saber cuáles son aquellas que le desagradan. ¿Se da cuenta? Hay que ver lo malo para poder saber qué es lo mejor que podemos dar a Dios. Para poder tocar o alegrar el corazón de Dios, debemos saber cosas que le desagradan, y entre ellas tenemos una vida pecaminosa. Una vida pecaminosa es aquella que no huye del pecado, sino que al contrario, el pecado le causa placer. Es decir, alguien que comete un error se entiende que peca porque tropezamos, porque caemos. Dios dice en su palabra que si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Por tanto, reconozcamos que estamos ante esta vicisitud de poder caer, aunque el Señor siempre nos levanta cuando nosotros mostramos un corazón arrepentido. El acomodo en la vida espiritual. Aquella persona que vive una vida espiritual pasiva, en el sentido de que no hace nada por mejorar su relación con Dios. Y sabe, de esos cristianos sabemos muchos, que creemos que porque ya tenemos la salvación garantizada, simplemente venimos los domingos, alabamos al Señor, estamos un rato en comunión y llevamos una vida prácticamente pasiva y acomodada, sin ser partícipes en la obra del Señor, porque esto agrada a Dios, queridos hermanos. El poder servirle, siempre hemos dicho en Monte Sinaí, que es un privilegio, que es una gran oportunidad. No es porque usted sepa más, o porque es el que ora mejor, o porque es el que aparentemente se ve más espiritual. El Señor ve directamente a nuestros corazones. Él quiere que dejemos una vida pasiva espiritual y que de alguna manera nos involucremos en su obra, en la obra del Señor. Esto es lo que agrada a Dios, y que lo que desagrada es que tengamos esta vida pasiva o una vida acomodada espiritualmente, llevados en un mar de tranquilidad, porque sabemos que Dios es fiel y que nuestra salvación está garantizada. Esto no agrada a Dios, esto no toca el corazón de Dios. La falta de sensibilidad al servicio, como decíamos. Esto es aquella persona que no ve el servicio a Dios como una forma de agradecerle y agradarlo, sino más bien como una carga dura de llevar. Dios nos invita a que sirvamos, pero a que sirvamos de corazón, ¿verdad? No con contiendas, ni con pleitos, ni con envidias, ni diciendo, yo tengo que ir a la iglesia porque tengo que abrir la tiendita de los libros, que no es el caso de la hermana Olga, de ninguna manera, ella lo hace con mucho amor. O de las hermanitas que con gusto y agrado preparan los alimentos para que tengamos comunión pasado el culto. Es un servicio también, una forma de servir al Señor. Los hermanos sugieres, las maestras, la escuela de evangelismo, la escuela de liderazgo, sobre todo las maestras, queridos hermanos, orábamos el miércoles para que el Señor traiga más personas comprometidas
que se quieran involucrar con nuestros niños. Tenemos tanta carencia